Y hoy queremos abordar el tema, la segunda parte del yelmo de la salvación. Estamos en una serie titulada La armadura de Dios, pero hoy domingo 31 de agosto, el último día del mes, ya mañana 1 de septiembre, hoy en este día queremos terminar con la segunda etapa acerca de la salvación. Usted y yo sabemos que la primera parte estuvimos hablando del yelmo de la salvación. Si usted me acompaña a leer por un momento el libro de Efesios capítulo 6, versículos 17, por favor. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Efesios 6, 17. Dice la Escritura: y tomad, en la Reina Valera 60, dice: tomad el yelmo de la salvación. Esa es la única parte que estamos estudiando. Continúa el texto, lo terminemos. Y la espada del Espíritu es el siguiente tema que vamos a abordar el siguiente domingo, que es la palabra de Dios. Bueno, entonces esa palabra yelmo de la salvación, muy en lo particular de este texto, nos está hablando de ponernos el yelmo, el casco de la salvación. Y como forma de resumen, si usted vive inseguro de su salvación, usted no puede ganar la guerra. Si usted vive sin certeza en su vida, usted nunca va a poder ganar la guerra. Con esto quiero decir, la semana pasada estuvimos hablando referente a este casco de salvación que el apóstol Pablo, por revelación de Dios, escribe estas 6 piezas de la armadura de Dios. Y estamos en la quinta, y él dice: si vas a ir a la guerra, toma el casco de la salvación, tómalo. Hablábamos de 2 armamentos, existen muchos, pero particularmente 2 armamentos que iban dirigidos a la cabeza de todo guerrero romano. En aquel entonces era recuerda la macaya, así se llamaba, una daga aproximadamente de 20 a 31 centímetros de largo. Cuando peleaban cuerpo a cuerpo, esa macaya podía penetrar la cabeza, los sesos, el cerebro, y la persona iba a terminar muerta si no se ponía el casco. Número 2, la famosa rompalla que estudiábamos, que era muy famosa en aquel entonces porque era una espada de aproximadamente 120 a 130 centímetros de largo. Se tomaba con las 2 manos y eso era una espada pesada y filosa que podía aplastar y destruir en 2 partes el cerebro de una persona. Entonces Pablo, partiendo de ahí, dice: pónganse el yelmo de la salvación. Y hablábamos de eso. Si usted va inseguro a la guerra, Satanás lo va a acabar, lo va a destruir. Mucha gente vive su fe cristiana dudando de la salvación en Dios. Hablábamos de las malas doctrinas que enseñan un desliz y el diablo te va a destruir. Un desliz y Dios simplemente no va a aceptarte. Ya estás fuera de su amor, de sus planes, de sus propósitos. Y esas doctrinas son muy, de verdad, intensamente muy aplastantes, muy condenatorias. Ahora, nosotros en este discurso, en esta predicación, no estamos dando una credencial donde usted puede ir, vivir la vida que se le antoje y usted decir: soy salvo. No, dice la palabra que aquel que no persevera en las obras que Cristo hizo, este no ha sido salvo. Recuerda el Evangelio de Juan 15, dice: si permanecen en mí, ustedes llevan fruto. El que está en mí y no lleva fruto, ¿será qué? Cortado. Y después el más adelante dice que toda rama seca simplemente se le prende fuego para ser quemada. No estamos diciendo que la salvación no se pierde y usted puede vivir como quiera. No es eso. Estamos diciendo que toda persona que estaba perdida en delitos y pecados, Cristo llega, le da vida, lo resucita de esa muerte espiritual para andar en vida nueva. Dice la Escritura
que ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Lo que ahora vivimos en nuestra carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Eso significa que usted ya no tiene derecho de llevar el volante de la conducción. Si usted ha caído en pecado, no ha perdido la salvación. Usted está siendo tan lleno de tristeza que esa tristeza le hace pensar: he perdido mi salvación. Satanás se aventaja de la tristeza y a usted le hace perder más batallas contra alguna adicción, batallas contra alguna cosa en particular en tu matrimonio, familia. Eso es lo que hace Satanás, sacar ventaja. Mucha gente llegará al cielo, óigalo bien, y no sabrá cómo llegó allá, fue salvo. Pero usted que está acá prestando atención a la palabra, usted sabe por qué ha sido salvo. Porque Cristo murió y le ha dado una salvación por gracia. Amén. Ahora, después de haber resumido lo más pronto posible lo que vimos la semana pasada, quiero entrar a esta segunda parte. Quiero citar lo que dijo el puritano Thomas Brooks. Él dijo: oiga, Satanás sabe que la certeza es una perla de tal precio que para hacer feliz el alma la puede hacer siempre. Eso hace la certeza, puede hacer feliz tu alma para siempre. Ahora escuche eso. Por eso es muy estudioso e influyente para alejar a las almas de la certeza de la salvación. Satanás va a trabajar duramente, arduamente, ferozmente, incesantemente, o sea, no se va a cansar de querer arrebatar de tu alma, de tu mente, la seguridad, la certeza de salvación. Él siempre va a poner esa pregunta: ¿y si no soy salvo? ¿Será que ya perdí mi salvación por este pecado que acabo de cometer? Escuche esto, Satanás es muy estudioso, influye para destruir la certeza de la salvación. Quiero iniciar con una pregunta para después desarrollarme. ¿Cómo contribuye la certeza? No olvide, esta segunda parte vamos a hablar de la certeza de salvación. ¿Cómo contribuye la certeza para la felicidad y el bienestar del alma de un creyente? ¿Qué contribuye? ¿Qué nos da la certeza? Bueno, yo quiero empezar a desarrollarme, en primer lugar, hablando de las recompensas. Yo le quiero invitar a que usted preste atención en esta mañana, que se asegure que nada le distraiga de oír el mensaje de Cristo. Oiga, yo no quiero ir hoy acelerado, sé que hay mucho que hablar y a veces yo hablo rápido, pero quiero ir lento, pero depende de usted si se duerme, depende de usted si se distrae. Yo solamente quiero hablar lo siguiente. Número 1, las recompensas. Voy a leer varios versículos, en la proyección ya los tienen. Es Apocalipsis 2:7. ¿Qué me da a mí la certeza de salvación? 1, que Cristo murió en la cruz del Calvario. Lo hizo por promesas, por gracia. Dice que aún éramos débiles y pecadores cuando Cristo murió. Escuche lo siguiente. Las recompensas que Él nos ha dado es una recompensa, en primer lugar, eterna, vida eterna. Ahora, eso le da certeza a usted, que Cristo murió para rescatarnos en esta tierra. Cristo nos llevará a su gloria eterna, y en su gloria eterna habrá recompensas al que venciere. Entonces, Apocalipsis 2:7 y todas las 7 iglesias que se encuentran en el capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis, nos hablan de las recompensas que nosotros recibimos por las promesas que hizo Cristo Jesús a los que le aman. Escuche otra vez, solo quiero mostrar las recompensas de aquellos que ya tienen la promesa de salvación. Voy a ir rápido. Apocalipsis 2:7. Todo lo que vamos a leer es recompensas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere,
le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Comer del árbol de la vida. Apocalipsis 2:11, a la siguiente iglesia le dicen: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Tercero, Apocalipsis 2:17, tercera iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:26 al 28, al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Todo lo que estamos leyendo son recompensas. Aquel que llegue a la eternidad, mire todo lo que le va a suceder. Fíjese bien: le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Más recompensas. Apocalipsis 3:5. Mire lo que dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:12 al 13. Más recompensas para el que llega allá. Miren lo que dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:21 al 22. Más recompensas. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermano, si usted no se alegra con lo que está leyendo, yo no sé qué le puede alegrar a usted. Del mismo trono, oiga, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Esto no emociona a la iglesia, pero cuando yo estudiaba todo esto decía: no lo puedo creer, Señor. Ahora entiendo por qué dice: no solo herederos, sino coherederos juntamente con Cristo Jesús. Hermano, ¿usted y yo cree que merecemos esto? Mire, simplemente más recompensas. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, por favor, iglesia, en esta mañana, oiga lo que el Espíritu le dice que recibirás como recompensa a los que recibieron la promesa de salvación, que es firme y es una esperanza que no se mueve. Estas recompensas no son para cualquier persona, solo para los que les han dado la promesa de salvación. Ahora, todo esto sale por la certeza de salvación. Ponte el casco de la salvación. Escuchen lo siguiente: todas estas promesas son para las iglesias que estaban acosadas por el pecado y la persecución. Acosadas. Ahora, hermano, esto es para ti. Te voy a decir una cosa, hermano, hermana que estás hoy acá escuchando el mensaje. No hay día que tú no estés siendo acosado por el pecado de tu carne, por el pecado que inventa el sistema llamado mundo, acosado por Satanás mismo. Oye, estas promesas son para todos aquellos que no son de su padre el diablo, como dijo Jesús en Juan. Todas estas promesas son para aquellos que luchan con la carne, pero no son guiados por su propia carne. Ahora, simplemente usted escuche: la manera de Dios para resistir es: mantente, porque es importante que te mantengas para recibir las recompensas eternas. Al que venciere. Es importante mantenerte, porque solo de esa manera recibirás las recompensas eternas. Ahora,
usted tiene que entender en esta mañana otra cosa más. Lo que le sucede al entender su salvación y el amor de Dios, lo ancla a Dios. Usted, al entender lo que le sucede en su salvación y en el amor que Dios le tiene a usted, lo ancla a Él. No lo separa, lo ancla. Hermano, al leer todas estas promesas, ¿sabe qué dice el espíritu de un salvo? Yo estoy seguro en Cristo. Me anclo más a Él. Usted no se desanima con facilidad. No es derrotado antes de la batalla. ¿Sabe? Hay mucha gente que está ocupada luchando con sus propias emociones. Ni siquiera ha llegado a la verdadera batalla espiritual y sus emociones ya lo derrotaron. Me explico. Mucha gente dice, no sé si soy salvo, y si a mí no me pasa eso, y si Dios está amando más al otro y a mí no me ama, y si Dios dice que yo no merezco su amor, es que yo no lo veo, yo lo veo mejor al otro y a mí no, y como que Dios no es justo. Mucha gente antes de llegar a la verdadera batalla espiritual ha sido derrotado ya, sin llegar a la verdadera batalla, por sus emociones. Mucha gente cristiana pierde su tiempo batallando con sus emociones. ¿Usted recuerda lo que dice la palabra, el hombre de doble ánimo? ¿Qué hace el hombre de doble ánimo? Es inconstante en todos sus caminos. Vuelvo a repetirlo. Hay gente que sin llegar a la verdadera batalla ya perdió la batalla. Y esa batalla con la que pierde es por perder tiempo con sus propias emociones. Ahora, emociones. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No ora. Se gozó una semana en oración, pero en la siguiente dijo no. Necesito dedicarle tiempo a otra cosa. Lee la palabra, se desanima porque no la entiende, no ejerce disciplina y lo deja. Le ganan sus emociones. Alguien probablemente en su misma casa le hace un gesto tal vez no agradable para él y se desanima. ¿Y para qué sirve ir a la iglesia? Si así está él, ¿yo para qué? ¿Para qué voy yo también? Oiga, otras personas que dicen, no, en la iglesia hay una bola de hipócritas. Y yo siempre he dicho, cuando leía un libro, me marcó, bienvenido tú también. Bienvenido, porque nadie es perfecto. Escuche, simplemente todos nosotros, cuando creemos la certeza de la salvación en Cristo, no andamos por vista, andamos por fe. Andamos por fe en Cristo. Ahora, cuando conocemos el final, que estamos firmes y constantes, de eso se trata el tema, de desarrollar por qué estamos firmes y por qué constante la salvación en nosotros. Fíjese, cuando conocemos el final, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano en el Señor, abundamos en la obra del Señor, cuando lo sabemos bien. Usted ya sabe el final y usted dice, voy a tener muchas luchas que enfrentar, pero la guerra total no la voy a perder. Esa la va a ganar el Señor. Fíjese, en Cristo Jesús tenemos todas las recompensas. En Cristo Jesús tenemos todas las promesas de recompensas. Usted recuerda a Pablo, siempre fue motivado por las recompensas en medio de todo sufrimiento. Al que venciere, se le será dado la corona de vida, vara para justiciar a las naciones de la tierra. Al que venciere, se le dará una piedrita blanca, escrita un nuevo nombre para él. El que venciere, se le dará a sentarse en el trono de Cristo. Al que venciere, se le dará la corona de vida.
al que venciere, oiga, no estará en la segunda muerte. Pablo fue motivado por todas estas promesas. Recuerda lo que Pablo dice: yo no corro como quien corre a la aventura. Yo no lucho como quien golpea al viento. Yo sé a dónde voy. Mucho cristiano, como no tiene certeza de que su final es seguro, se desanima. Satanás lo desanima con mucha facilidad. Empieza en tus emociones, carcome tus sentimientos obstruyen el propósito espiritual y estás seco espiritualmente, y después terminas negando la fe o apostatando de aquel que te salvó. Eso es mentira. No, ahí solo pierdes el tiempo. ¿Cuánta gente no ha terminado así, queridos hermanos? Espero me esté dando a entender. Ahora quiero avanzar. Fíjense en palabras bíblicas cómo quiero expresar que Pablo estaba siempre motivado. 2 Corintios 4:8. Vamos a leer hasta el verso 10. Dice Pablo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Oiga, Pablo sabía, bueno, sé que mi final es eterno y tengo que llegar allá, pero van a haber muchas luchas en el camino. Voy a estar atribulado en todo, pero miren lo que dice la Escritura: mas no ¿qué? Mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. ¿En dónde? En nuestros cuerpos. Oiga, aceptamos todo porque sabemos lo que nos espera. Pablo aceptó todo: las tribulaciones, el ser perseguido, el ser desamparado, ser derribado pero no destruido, llevar en su cuerpo la muerte. Aceptamos todo, queridos hermanos, los que sabemos el final glorioso que nos espera. Aceptamos todo lo que nos espera en el caminar, porque sabemos lo que nos espera es la salvación eterna. Hermano, ¿cómo puedo dar una buena ilustración? Un ejemplo: le piden ensuciar toda su casa porque tiene que elaborar cosas y usted apenas la acaba de construir, le pusieron los mejores acabados para no tardar tiempo. Imagínese para usted que sean los mejores acabados, pero dicen: mira, todo lo que se va a ensuciar y manchar, no te preocupes, te vamos a dar una casa mucho mejor de lo que tú tienes. ¿Usted estaría dispuesto a que se ensucie esa casa recién acabadita? Mucho mejor, más valiosa. Yo estaría dispuesto. Si el final es seguro, si me dan certeza de que a pesar de que van a haber daños en mi inmueble, me van a dar algo mejor, estoy dispuesto. Pero si no hay certeza, si no hay garantía, ¿usted estaría dispuesto a aceptar algún tipo de propuesta que vaya a dañar algo que usted valora? Pues vuelvo a repetir, aceptamos todo lo que nos sucede en la tierra. Te enfermes. Mucha gente ora: yo reprendo la enfermedad. Pablo oró y le dijo: Señor, quítame este aguijón, y el Señor no lo quitó. Él supo aceptar que esa era la voluntad del Señor. Estaba reprendiendo la enfermedad, pero Pablo dijo: esta es la voluntad del Señor. Él me ha dicho que me baste en su gracia, porque su poder se perfecciona en la enfermedad. Literalmente. Oiga, a veces la muerte de un ser querido, padre, madre, podría ser uno de tus hijos. Digo podría porque yo no sé la voluntad del Señor, pero sé que aunque probablemente ha muerto o pueda morir alguien de nuestros seres queridos, la voluntad de Dios nunca es equivocada. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Mire hasta dónde me lancé. Todos nosotros aceptamos todo porque sabemos lo que nos espera. ¿Qué es, hermanos? Recompensas. Promesas dadas por Cristo mismo. Usted acaba de leer todas las recompensas a las 7 iglesias. Eso no solo fue para esas 7 iglesias, es para todos aquellos que están
en Cristo Jesús. ¿Me doy a entender o no? Ok, ahora, fíjese, vamos a leer 2 Corintios 4:16. Dice la palabra, por tanto, no desmayamos. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, oiga, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo me gozo con lo que estamos leyendo. Por eso Pablo dice, no desmayamos. Verso 16 lo está diciendo, no desmayamos. ¿Sabes por qué no desmayamos? Porque aunque el hombre exterior se desgasta, el interior se renueva día a día. El hombre interno se renueva día a día. Esa leve tribulación momentánea produce en nosotros, oiga, que produce un excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, estamos hablando de la certeza de la salvación, poniéndote el casco de la salvación. Produce un excelente y eterno peso de gloria. Quiero avanzar. Entonces, cualquier sufrimiento en esta vida será la causa de su recompensa en la próxima vida. Óigalo bien. Cualquier sufrimiento en esta vida será el motivo, será la causa de su recompensa en la próxima vida. Hay gente que quiere llegar a un evangelio ligero, light. Llego a Cristo, ¿qué no se supone que Cristo me tiene que resolver todos los problemas? Cristo, apúrate, no te veo obrar. Pero eso no es lo que la palabra dice. A mayor medida sea su sufrimiento, mayor será su recompensa en la eternidad, querido hermano. Eso es lo que la palabra está enseñando. Entre más grande sea su sufrimiento por causa de Cristo, no un sufrimiento, se fue el internet, se fue la luz. No está hablando de esos sufrimientos. ¿Recuerdan lo que dice la palabra? Bienaventurados cuando por causa de mí a ustedes los persigan, los maltraten, los vituperen. Querido padre, querida madre, si tus hijos te dicen por tu culpa, tú que estabas metido ahí con Dios todo el tiempo en la iglesia, te quiero decir una cosa, por causa de Cristo, eso y más nos espera. Querido joven, que vienes a la iglesia y tus padres no quieren, a ti me dirijo, bienaventurado. Si tus padres te dicen, ya disfruta tu vida, no te la pases metido en la iglesia, te estás perdiendo de la verdadera juventud, y te vituperan en tu casa, en tu propia escuela, universidad, trabajo, te vituperan por causa de Cristo, joven, bienaventurado, dichoso, feliz. No solo eso, la palabra bienaventurado lleva implícito ahí una recompensa. Dichoso porque recibirás una recompensa. No solo feliz, ¿quién es feliz? Porque nos estén vituperando. Feliz significa bienaventurado porque tú vas a recibir por la eternidad grandes recompensas. Qué maravilloso, ¿no? Esposa, tú que te congregas y tu esposo no quiere, bienaventurada, comprende. Marido, tú que te congregas y la esposa no quiere ni los hijos, bienaventurado, usted comprende. Dichoso porque recibirás una recompensa eterna. Ora para que tu familia también reciba todas estas recompensas. ¿Cuántos dicen amén? Leamos Juan 6:36. Fíjese bien. Lo que usted busca la cita,
quiero explicar que como la certeza de salvación, la palabra certeza es segura, como la salvación es segura, la actividad de Satanás será implacable, hermano. Será implacable. Él no va a descansar. Él no se va a detener nunca. Nunca, nunca, nunca. ¿Recuerdan las palabras de Pablo? Cuando él decía en el versículo que apenas leíamos nosotros, estamos atribulados, mas no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Bueno, Satanás hará todo eso. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que usted pierda certeza, pierda confianza en la salvación que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿pero qué nos da seguridad a nosotros? La palabra. Por favor, ¿me puedes ayudar a leer Juan 6:63? Pon en la proyección Juan 6:63. Antes de leer la cita que les decía, quisiera yo leerles Juan 6:63. Hermanos, a eso hemos venido en esta mañana. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son, creo que están desconectados. Ok, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, a esto solamente hemos llegado hoy acá, a escuchar la palabra del Señor. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Satanás, por lo tanto, hará todo lo que deba hacer para quitarte la seguridad y la certeza de salvación. Pero tú tienes que ir a la palabra, donde está escrito tu testamento. Cuando un padre por lo general muere, antes de morir deja un testamento. La esquina tal le pertenece a tal, la casa tal le pertenece a tal, el coche le queda a tal. El testamento deja explícito el orden de las recompensas. Oiga, cuando Satanás intensifica su ataque sobre ti, solo tienes que ir a la Escritura. Lee conmigo Juan capítulo 6, 36 al 40. Mira lo que dice la palabra. Juan 6, 36 al 40. Mas les he dicho que aunque me han visto, habéis visto, aunque me vieron, ¿no creen? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Mira el contexto del versículo 37. El 36 dice, aunque me vieron hacer milagros, ese es el contexto de Juan 6, ahí está la multiplicación de los panes y los peces. Aunque ustedes me han visto hacer señales, no creen. El miércoles recién enseñábamos una serie, señales bíblicas de por qué Jesús es el Hijo de Dios. Oiga, no creen. La gente pide señales. Me detengo ahí para explicar el versículo 36. Los judíos pidieron señales, Jesús se los dio. Fue tan misericordioso, fue tan bondadoso que dijo, ok, si yo muestro señales, ¿van a creer en mí? Los judíos dijeron, sí, muéstranos las señales. Jesús las hizo, ¿y qué cree? Los judíos dijeron, blasfema has dicho. No creyeron, y ellos dijeron, si tú hacías señales, vamos a creer. Y cuando él hizo un sinfín de señales, 7 señales según Juan, ¿saben qué? Ellos dijeron, al finalizar de sus señales, blasfema has dicho que eres el Hijo de Dios, por lo tanto eres un anatema, Jesús. No creyeron. Ahora, 37. Lea conmigo el verso 37, y esto es interesante. Todo lo que el Padre me da. Ese sí va a creer. Por eso está usted hoy acá. Vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Hermano, vaya leyendo con entendimiento cuando hablamos de que la salvación no se pierde.
Él no le echa fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermano, ¿alguna vez su padre o su madre le dejó una tarea? ¿Qué pasaba si usted no cumplía cuando mamá o papá regresaba a la casa y no terminó lo que le pidieron hacer? La orden, el mandato. Para los que tenían padres estrictos, creo que les esperaba una corrección física. Oiga, la voluntad de mi padre es la que vine a hacer, no la mía. Ahora, verso 39, nos declara cuál fue la orden del Padre hacia Cristo. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. ¿Qué más? Sino que lo resucite en el día postrero. No pierda yo nada. 2, resucitarlo en el día postrero. 1, no pierda yo nada. Mi Padre me ha dado una orden. El que a mí viene, yo no lo echo fuera, porque no debo perder nada de lo que Él me envía, de lo que Él me da. Y número 2, recuerda que dice ahí, resucitar a todos los que Él me ha dado. ¿Cuándo? En el final de los tiempos. Ahora, verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Hermano, si tú ves al Hijo y crees en Él, la voluntad del Padre es que tengas que, fuerte, que tengas que, vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. Ahora, ¿cuál es el mensaje de esto, hermanos? Viene a mi mente recordar lo que dice, no está en mi bosquejo, pero siento de parte de Dios, instruido por el Espíritu Santo, parado aquí ahora, que leamos Colosenses capítulo 3, versículo 1. Y quiero darle un consejo a los jóvenes. Probablemente para ti, joven, pueda ser aburrido escuchar hablar ahora mismo de la vida eterna y de la resurrección de los muertos y que el Señor te guarde. Probablemente te interesa más poner la mirada en el teléfono de última generación que va a salir, el Xbox o yo no sé qué cosa, la moto último modelo que esperas que salga, la cámara, lo que sea que quieras. Escucha lo que dice la Escritura. Si pues habéis resucitado con Cristo, joven, hermano, hermana, todos acá, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida. Qué lindo. Este es otro versículo que afirma la certeza de salvación. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Maravilloso, ¿no? Esto es importante. Joven, pon atención a este mensaje. Todo el que ve al Hijo y cree en Él fue estipulado por el Padre. Cristo guarda a todo lo que yo te dé, a todo lo que yo envíe a ti. Número 1, no lo olvide, lo acabábamos de leer acá. Número 1, no pierdas a ninguno. Resucítalo en el día de los muertos, o en el día que tú vengas para resucitar a los muertos, no en el día de los muertos. Y número 3, no pierdas nada. Ok, quiero avanzar. Dios, el Padre, nos ha dado al Hijo. El Hijo nos ha recibido, nos guarda y nos levanta. Oiga, Dios el Padre nos ha dado al Hijo. El Hijo nos recibe, nos guarda y nos levanta. Nos recibe, nos guarda y nos levanta. ¿Se imagina el trabajo de Cristo?
Si Él no cumple esos pasos, yo creo que Él no quiere salir mal con el Padre, ¿verdad? Ahora, Cristo, nada le impide obedecer. No hay nada que lo distraiga de su tarea. Él no está afanado por conseguir como nosotros para la renta, para el pago. Él se dedica, Él vive para esto, recibirnos, guardarnos y levantarnos. Él vive a la diestra del Padre para hacer esta labor para todo el que cree en Él. Hermanos, tenemos un Salvador y Señor cual nunca antes otra creación ha tenido. No sé si me doy a entender. Estamos yendo lentos para poder procesar toda la información. Espero terminar, según es mi segunda parte, para ya terminar y pasar a la espada. Pero bueno, vamos acá. Juan 10, 27 al 30. Juan 10, 27 al 30. Dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Me siguen. Oyen mi voz, las conozco y me siguen. Verso 28. Y yo, oiga, Él, y yo les doy vida eterna. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, verso 30. Yo y el Padre uno somos. Hermano, esto es seguridad. Jesús está seguro de lo que está diciendo. Si usted prestó atención a todo lo que leímos, esto es verdadera seguridad. Jesús está seguro de su labor en Cristo. Oiga, dice la palabra que somos ovejas de Cristo. Como somos de Él, el deber de cuidarnos es de Él. Somos sus ovejas. Como pastor divino, cuida y protege de nosotros. Eso es lo que Él hace. Si a alguien se le ocurre decir que alguna de las ovejas de Cristo puede perderse, está blasfemando con el gran pastor. Blasfema del gran pastor. Los que son de Cristo siguen la voz de Cristo, no escuchan a extraños, oyen la voz de Él. Las ovejas le pertenecen a Cristo, siguen a Cristo y Él les da vida eterna. Ahora, hermanos, ¿cómo puede algo eterno terminar? Es eterno. No termina. Decir que algo eterno acaba es una incongruencia de palabra. Viene a mi mente ahora lo que dice Juan 17:3. Por favor, ¿me pueden ayudar a poner Juan 17:3? Solo para demostrar dónde empieza la vida eterna. Empieza aquí, en esta tierra. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, mi pregunta es, ¿será que después de morir vamos a conocer a Cristo? ¿O es aquí? Me refiero para aquel que no conoce al Señor. ¿En dónde? ¿Es en vida o ya muertos? La vida eterna empieza aquí. La vida eterna comienza cuando lo conocemos a Él acá. Esta es la vida eterna. Conocerlo a Él. Que Él nos encontró y nos buscó cuando estábamos muertos. Entonces, hablar de que algo termina, algo eterno termina, es una contradicción en términos. Él nos dio vida eterna.
Miren lo que dice ahí estamos en Juan 10, ahora verso 28. Si usted lee bien, dice, yo les doy vida eterna. Ellos la reciben. Dice la palabra, yo les doy vida eterna. Usted no se puede dar a sí mismo la vida eterna. Usted lo único que puede hacer es recibirla. Escuche, hermano, con atención. Usted no se puede dar a sí mismo vida eterna. Usted solo puede recibirla. Ahora, atención con lo que voy a decir. Usted la recibe, usted no inventó la vida eterna, no la merece, no la merezco, no me la gané. En consecuencia, si no hice nada para ganarla, no puedo hacer absolutamente nada para perderla. ¿Y qué hay del pecado? Podrá decir alguien. Bueno, él ha dejado una buena alternativa. El que es de Cristo está convencido cada vez que acciona mal de pecado. Él dice, lo que acabo de hacer está mal. Hermano, ¿usted cree que alguien que no teme a Dios va a decir está mal? Es normal. Matar gente, no siente nada. Es despiadado. Me pagan, yo gano, le llevo de comer a mi familia. Maté, destruí. No hay Dios para mí. ¿Usted cree que alguien cuando comete algún acto indebido siente algún remordimiento de conciencia? No. Eso hacía la diferencia cuando usted andaba en el mundo. Que con los que usted andaba, ellos decían, hombre, síguele, no pasa nada. Y usted decía, no, si sigo acá, voy a terminar mal. Se redarguía su conciencia. ¿Me doy a entender o no? Por eso Dios tuvo misericordia de usted y dijo, vente, tú no perteneces ahí. Ahora, con eso quiero decir, la palabra nos enseña en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno comete pecado, tiene un abogado. ¿Quién es su abogado? Cristo Jesús. Hermanos, interesante. ¿Qué hay del pecado? El pecado, dice el punto que le acabo de decir, si usted no hizo nada para ganarla y merecerla, simplemente se la dieron, usted no puede hacer nada para perder. La cuestión acá es, ¿y el pecado qué? ¿No me puede enviar al infierno? Recuerde lo que dice la Escritura. Recuerde, nada te puede separar. Tienes un abogado, te convence el Espíritu Santo, te redarguye la conciencia y tú vas inmediatamente a Él y le pides perdón. Aún el pecado no te puede separar del amor de Cristo. Bueno, fíjense lo que dice el verso 28. De la mano del pastor nadie puede arrebatarlos. Eso significa ni siquiera el diablo. Ni siquiera el diablo mismo. Cristo y Dios se aferran a sus ovejas. Cristo y Dios se aferran a sus ovejas. Hay algunas ovejitas que no quieren aferrarse. Voy a leer rápidamente lo que dice Romanos 8:31, 35, 37 y versos finales. Miren lo que dice Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 35, Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Miren lo que dice el 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No vencemos por nuestros propios méritos, hermanos. Por medio de aquel. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted no puede vencer por sí solo. ¿Me comprende o no? Solo somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Vencemos por medio del que nos amó soberanamente. Sin Él, usted no puede vencer. Mire lo que dice el verso 38 y 39, ahí mismo, capítulo 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles,
principados, potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, lo alto, lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En palabras de Efesios, de Pablo a Filipenses, mire lo que dice, Filipenses 1:6, estando persuadido, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir que Dios termina lo que comienza. Si ya puso propósito en ti, híjoles, este se me perdió, ni modos. Ay, no lo puedo terminar porque este se fue. No. La obra que Él comenzó, tú viniste acá y la voy a terminar contigo. Dios, todo lo que inicia, lo termina. Amén. A veces hablar despacio a la iglesia como que les da sueñito, ¿verdad? Miren lo que dice la palabra en Judas, capítulo 1. Quiero citar el verso 1 y versículo 24 y 25. Yo voy ya en unos minutos concluyendo y finalizamos. Estoy hablando de la certeza de salvación. Dicho sea de paso, cuando vamos a estar ahorita meditando en la carta de Judas, no la vamos a leer toda, nos faltaría el tiempo, pero vamos a tomar el verso 1, verso 24, verso 25. Quiero empezar leyendo Judas, solo tiene un capítulo, el verso 1, mire lo que dice, Judas, esclavo de Jesucristo, eso significa siervo, y hermano de Jacobo, Santiago también, a los llamados santificados en Dios Padre. Oiga, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados. Oiga esa palabra, porque toda la carta de Judas va a hablar de la apostasía y los peligros de los falsos maestros, falsas predicaciones, falsas artimañas, todo lo malo que va a hacer que los cristianos apostaten. Pero él dice guardados, los que son de Cristo, Él los va a arrebatar donde están predicando las artimañas del error para llevarlos a donde su palabra es fielmente predicada. Oiga, guardados en Jesucristo. La palabra guardados en griego significa tereo, así como se oye, tereo. Esa palabra significa dos cosas. Los que estudian la Biblia conmigo, ustedes saben la fuente donde estamos investigando todo. Esa palabra tereo es muy importante, significa dos cosas, vigilar y guardar. Dos cosas importantes. Él vigila y guarda. Esto significa una acción pasada con resultados permanentes. Una acción pasada con resultados permanentes. Él desde la cruz, al derramar su sangre por nosotros, inició una vigilancia incesante con la que nos guarda para que nosotros lleguemos a su propósito final, eterno, glorioso, la salvación. Tereos, guardados en Cristo Jesús. Ahora escuche esto. Todo cristiano ha sido establecido permanentemente en el cuidado de Jesús, que nunca nos suelta. Hermano, ¿quién las puede arrebatar de mi mano? ¿Quién? Si tú ves a alguien atribulado, perseguido, como lo leíamos hace un momento atrás en Corinto, ¿recuerda eso? Pero a pesar de eso dice, nosotros estamos guardados en Cristo. Escuche lo siguiente. Todo el mensaje de la carta de Judas habla del cuidado de los que son de Cristo, referente a la apostasía. Habla de los cuidados
para los tiempos difíciles. Y actualmente nosotros, hermanos, estamos experimentando el grado más alto del poder satánico sobre la tierra. Esta generación, literalmente usted, hermano, usted cual nunca antes otra generación, está experimentando el poder más elevado de Satanás. Hace unos días me enteré de una famosa iglesia que ya inició, digo famosa, es una iglesia general muy grande en todo el mundo, tiene sedes, ya aceptó empezar a dar casamientos a parejas del mismo sexo. La apostasía. Estamos viendo el poder satánico más grande, cual nunca antes nadie lo ha visto. ¿Y sabe qué dice la palabra en Judas? Pero los que son de Cristo son guardados. ¿Guardados de qué? De todo lo que dice Judas a continuación. Mire lo que dice la palabra. Lea conmigo Judas, verso 24 y 25. 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarle sin caída. Del verso 1 para llegar al 24 hay todo un gran desarrollo. Y eso es lo que quiero hacerle entender a usted en esta mañana cuando hablamos de prédica expositiva. ¿Por qué aparece la palabra guardar? Guardados en Cristo, verso 24, el que es poderoso para guardarle sin caída. Todas las caídas se encuentran desde el versículo 2 hasta el 23. Escuche esto. Y presentarle sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Presentarlos sin mancha delante de su gloria con alegría. Hermanos, ¿cuál es el trabajo de Cristo? Guardarlo a usted sin mancha, con gozo para llevarlo a la gloria. Verso 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora, la palabra aquí que tenemos que rescatar es, ¿por qué Dios tiene que guardarnos? Esa es mi pregunta. ¿Por qué Dios nos tiene que guardar? ¿De qué nos tiene que guardar? Pregúntese, aquel que es poderoso para guardarle sin caída, pregúntate, ¿de qué me tiene que guardar Dios? En primer lugar, el mundo está lleno de personas peligrosas. El mundo está lleno de personas peligrosas. Y hermanos, les voy a decir algo. Según Judas, no van con una pistola, van con una Biblia. El mundo está lleno de personas peligrosas. No van con palabras groseras, sino santurronas. Y le dicen, tienes que darme la factura del coche. Y solamente así la maldición se rompe en tu hogar. Es lo que dice Judas. Habla de personas que entran a la iglesia, el versículo 3. ¿Quiere leerlo conmigo? Yo quiero terminar, pero no quiero dejar a nadie con duda. Miren lo que dice el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortando que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres, y dice todo el resto. Esos son falsos maestros. Escuche, rechazan la autoridad, blasfeman contra las potestades celestiales. Yo no sé si alguna vez usted escuchó a algún pastor decir, a mí Satanás me hace los mandados. A mí los demonios me obedecen. Eso significa blasfeman contra las potestades celestiales. ¿Quiere leer el versículo? Miren lo que dice la Escritura en el versículo, creo que está ahí, versículo 4. Algunos hombres han entrado encubiertamente
los que han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Ellos están encarcelados, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad y en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora, avancemos. Por favor. Versículo 8, por favor. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Miren lo que dice ahí: rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades. Oiga, por algo son superiores a ellos mismos. Ellos se sienten mayores. Miren lo que dice el 9, lo explica. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, y no hizo más. Apenas hace unos días alguien me envió un video y me mostraba: mira lo que están haciendo. Es un pastor muy famoso en Estados Unidos y hace un show, porque era un show, y le empieza a hablar a una mujer que estaba supuestamente poseída. Y el pastor le decía: ¿cómo te llamas? Y la mujer endemoniada decía: yo me llamo tal. Y empezaba a actuar, pero ya se veía muy actuado, hermanos. Y después sale a la luz que esa mujer recibía un cierto dinero de parte de la iglesia para demostrar que el pastor tenía una autoridad súper sobrenatural. Ahora, yo creo que sí podemos atar demonios, pero no es nuestro trabajo. ¿Saben cuál es? Predicar la Escritura. Entonces, el mensaje acá es: hay hombres corruptos de entendimiento, dice Judas, no podemos leer, son nubes sin agua, se preocupan por sí mismos, árboles de otoño sin frutos, estrellas errantes. Usted recuerda, dice: escríbele al ángel, eso es un pastor, al ángel de la iglesia tal, el ángel. Algunos hospedaron ángeles sin saber, eso significa mensajeros. La palabra ángel es mensajeros, eso significa pastores. Escríbele al pastor, escríbele al ángel que está. Bueno, hermanos, ellos son estrellas errantes, lo escribe Judas, toda esa carta, usted con calma puede leerlo. Fíjese, les llama olas del mar que van de aquí para allá, están en todas partes, están entre ustedes, dice el libro de Judas. Ellos siguen sus propios deseos, hablan con arrogancia, causan divisiones, carecen del Espíritu. Así que estamos rodeados por este tipo de peligro. Y dice la Escritura: pero ustedes son guardados en Cristo Jesús. Ustedes que fueron predestinados a salvación. Dios los ha arrebatado de la mano de Satanás, de hombres impíos, y los ha puesto en el camino donde Él directamente, a través de su palabra, quiere hablarles. Hermanos, el trabajo de todo pastor no es enamorarlo de Él. El trabajo de un pastor terrenal, físico, es llevarle a enamorarlo del pastor verdadero, del pastor llamado Jesucristo. Ese es mi trabajo. A través de la Escritura usted enamórese más de Él. No de la autoridad, de la elocuencia, de la unción y de obras que puede hacer un hombre. Todo eso es poner la mira en las cosas de la tierra. Oro en las manos, wow, diamantes. Mira, Dios me puso un... ¿Para qué? Eso es perecedero. Yo te quiero retar a ti que estás acá sentado. Arrepiéntete de tu pecado. Si no, perecerás en el infierno. No es mentira. El Señor viene pronto. Él da salvación, una oportunidad de arrepentimiento para vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo, por favor. Judas alaba a Dios por su poder protector. ¿Recuerda el versículo 25? Mire, léalo conmigo. Alaba al Señor, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Concluyo con esto. En la batalla estamos protegidos de la duda, del desánimo, del miedo, del temor, para que en la guerra espiritual no seamos vencidos. Vencidos en la confianza de la salvación que nos es dada en Cristo. Si usted va a la guerra y duda de su salvación, va a perder. Satanás lo va a acabar. Por eso dice: ponte el yelmo de la salvación.
Hebreos 6, 18 al 19, recuerda, lo quiero leer, Hebreos 6, 18 al 19, dice, hay dos, quiero recordar, hay dos certezas importantes para un cristiano. Mire, en palabras del escritor de Hebreos, del autor, que se desconoce, dice la palabra, para que por dos cosas inmutables, o sea, no cambian, dos cosas incambiables, inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, maravilloso, es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí vienen, verso 19, la cual tenemos como segura, 1, la esperanza la tenemos segura. 2, firme ancla del alma. Siga, y que penetra hasta dentro del velo. Dos cosas maravillosas. 1 es segura, 2 es firme ancla. Otra vez repito, es segura y firme. Esas dos cosas no son inmutables, no cambian. Y Dios no miente todavía, dice el versículo 18. Bueno, concluyo. Tenemos el cinturón, eso significa compromiso. 2, la coraza, eso significa pureza y santidad. 3, hemos hablado del calzado, confianza en la presencia y poder de aquel con quien hicimos la paz. Número 4, hablábamos del escudo de la fe, eso significa fe, confiar en Dios, confiar en Dios. Y número 5, hablábamos del yelmo de la salvación, del casco de la salvación. Eso significa seguridad, certeza en el triunfo eterno. ¿Cuántos se alegran? Esto significa la armadura de Dios. Cualquier otra cosa, hermanos, no que yo me pare aquí diciendo esto es lo verdadero, pero es lo verdadero en la Escritura. Cualquier otra cosa que le hayan enseñado acerca de la armadura de Dios es algo místico. Lo quieren hacer algo sensacionalista. Prepararlo a usted para pelear erróneamente con demonios, hermanos. Todo aquel que piensa que la guerra es con demonios, discutir con ellos, vete, camina, échate fuera, todo aquel que piensa que eso es la guerra espiritual, carece de verdadero sentido de la guerra espiritual. Todos los días la guerra es, Satanás nos acosa con nuestra propia carne, la tienta. Satanás usa el medio llamado mundo. O no, vas en el micro, en la moto, en el carro y tu piecito empieza con la cumbia, con el reggaetón, con el trap, con lo que sea. Tu oído con la radio y todos los programas morbosos que ponen, está ahí. Ahí Satanás tiene el sistema caído como un medio de derrocar nuestra esperanza. Y número 3, él mismo es un diablo fuerte, poderoso, más sin embargo derrotado. Así que hermanos, concluyo diciéndoles gracias por ser pacientes con toda esta serie de enseñanzas que estamos llevando a cabo. Oremos, póngase de pie. Padre, te agradecemos. Simplemente queremos decirte gracias porque tu palabra nos da certeza. No estamos acudiendo a ningún otro libro de hombres, sino al único libro que lo reveló Dios, lo inspiró Dios, para poder andar en una seguridad firme, ancla del alma,